Acompáñenme al libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Jueces, capítulo 2, versículo 10. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos. La Biblia llama a estos tiempos, tiempos peligrosos. Y yo quiero darle coordenadas bíblicas, coordenadas proféticas, porque estoy totalmente convencido que los años que están por venir, los que ya estamos viviendo y los que están por venir, vamos a tener que utilizar todas, anote, todas las llaves posibles para poder salir adelante. Todas las llaves posibles. ¿Cuáles llaves? Número 1, es importante que nuestros hijos y todas las personas que me escuchan, que tengan la posibilidad de estudiar, de sacar un título. Es importante que todos y todas las personas que puedan sacar un título, nuestros hijos, usted que me escucha de 40, de 30, de 50, que puedan sacar un título, el bachiller, ponerse al día, algún título universitario. Es importante, si usted tiene alguna ocupación en la que hace, es importante que se certifique. ¿Por qué? Porque los títulos, vienen días donde los títulos serán una llave. Anote eso. Vienen días donde los títulos serán una llave. ¿Entiende eso? Dentro de los títulos, no lo voy a poner como un punto extra, pero lo voy a poner dentro de los títulos, dentro de la preparación académica, dentro de la preparación de vida. Es importante que aprendamos como mínimo un idioma más. Todos los que puedan tener la paciencia, la disciplina de cultivarse, trate de invertir en escuelas y colegios que enseñen a sus hijos doble idioma. Por ejemplo, en Costa Rica, por lo menos el inglés, por lo menos, ya no es un lujo. El tener un idioma más es una llave que se va a necesitar para los años que están por venir. Vea que le estoy dando coordenadas proféticas. Vea que le estoy diciendo a los hijos de Dios, les estoy hablando para que los hijos de este mundo, así lo llama la Biblia, no tomen ventaja sobre los hijos de Dios. Porque mientras los hijos de Dios estamos cultivando una educación muy básica en nuestros niños, los hijos de este mundo están poniendo a sus hijos a estudiar idiomas, los están poniendo a sacar el bachillerato, los están poniendo a profesionalizarse. Y los hijos de los cristianos se levantan a las 10 de la mañana porque toda la noche estuvieron revisando el TikTok. ¿Cómo hacemos? Y pedimos a Dios en el altar que Dios nos dé un trabajo para nuestros hijos. El trabajo viene, pero nuestros hijos no tienen títulos. Y cuando le hacen la entrevista, el inglés que tienen ni siquiera es básico. Entonces, una llave es la preparación académica, la preparación de los títulos. Una llave es certificar lo que tú haces. Tal vez no eres un profesional, tal vez no tienes que estudiar, pero sería bueno que hagas alguna certificación, algún curso donde se certifique la manualidad, donde se certifique el arte que tú haces. La segunda llave que le voy a hablar
y que todos los que quieren crecer en los próximos años deben de tener, es la llave de las conexiones diamantes. Todos los seres humanos, este es un tema que yo hablo mucho en mis entrenamientos, en los discipulados, en los mindset, en las mentorías. Una de las cosas que le enseño mucho a la gente que camina conmigo es: aprende a crear conexiones diamantes. No solamente a tener compas y amigos con los que me divierto, me tomo los chicharrones, me tomo los vinos, me canto el karaoke, perfecto. Pero dentro de su agenda usted tiene que tener, un espacio de agenda donde usted diga: yo necesito cultivar conexiones diamantes. El tema es muy amplio y no lo podemos desarrollar ahorita porque no es el tema. Cómo cultivar las conexiones diamantes se cultivan, no salen de la noche a la mañana, se cultivan. Entonces, la primera llave que tenemos porque es una llave que abrirá puertas, es la llave de los títulos, la llave de la preparación académica, la llave de la certificación, la llave del poder hablar un idioma más. La segunda llave que vamos a necesitar es la llave de las conexiones diamantes. La tercera llave que vamos a necesitar, definitivamente, aquí tendremos que trabajar más arduamente unos que otros, es la llave del dinero. El dinero es una llave que abre puertas. Lo quieras aceptar o no, el dinero es una llave que abre puertas. Hay gente que ha hecho negocios, hay gente que ha estudiado, hay gente que ha hecho conexiones, hay gente que ha hecho inversiones, hay gente que ha tenido un poco de suerte, entre comillas, y hay gente que tiene dinero. Y el dinero es una llave que te va a abrir puertas. Estas tres llaves, para ponerle tres, de repente podrían ser cuatro, de repente podrían ser cinco, pero el tema de hoy no es enfocarme en las llaves naturales, porque todas estas llaves que le estoy dando son llaves naturales para abrir puertas, que te van a abrir puertas. La preparación, las conexiones, el dinero te va a abrir puertas. Hay cosas que tú vas a alcanzar por tu preparación académica. Los títulos te hacen alcanzar objetivos. Las conexiones diamantes te hacen alcanzar objetivos. El dinero te hace alcanzar objetivos. Pero hay una cuarta llave. Hay una cuarta llave que debe estar dentro de su llavero. No, como dijo Jesús, no dejando de hacer esto, pero tampoco dejando de hacer lo otro. Y esta cuarta llave es muy importante que usted la tenga y que la sepa cultivar. Porque dentro de lo que me he dado cuenta, los cristianos de hoy han cultivado muy bien las tres llaves que le acabo de decir. Los cristianos de hoy andan haciendo dinero, andan detrás del dinero, andan afanados, de repente he conocido en los últimos, póngale 20 años, he conocido cristianos que empezaron con un negocio pequeño y que hoy facturan su dinero, que hoy pueden comprarse su auto, sus coches, sus autos, que tienen sus casas, que tienen extras, cositas extras, juguetitos extras, que les hacen tener un estilo de vida muy bonito que hace 20 años no lo tenían. Hoy han cultivado dinero, hoy empezaron como emprendedores, hoy son empresarios. Hoy conozco gente que empezó con un título hace 20 años en una oficina, hoy su oficina ha crecido, su cartera de clientes ha crecido. Conozco gente que por el poder hablar otro idioma han viajado a los Estados Unidos, por decir uno de tantos países, han hecho conexiones diamantes allá. Conozco gente que en los últimos 20 años han hecho conexiones diamantes, que les prestaron dinero, que invirtieron dinero, han crecido y seguirán creciendo porque estas tres llaves siempre te abrirán puertas en la vida. Simplemente le quiero dar esto para que lo tenga presente, porque es parte de lo que tenemos que hacer. Pero hay una cuarta llave, la cuarta llave. Y esta cuarta llave tiene que ver con el mundo espiritual. Tiene que ver con la llave de lo sobrenatural. Y por eso le dije que buscara Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. Porque vamos a ver rápidamente en este estudio de hoy, vamos a hacer conciencia de un detalle. Vienen días, querido y querida, en donde estamos viviendo tiempos tan complicados, donde detrás de lo natural que estamos viviendo, yo puedo decirle, sin andar cazando brujas por toda esquina del parque, puedo decirte que detrás de todo lo que estamos viviendo hay un plan bíblico, hay un plan maquiavélico, hay un plan diabólico, y todo lo que huele a Dios va a comenzar a ser atacado sistemáticamente por el infierno. Vienen días donde el infierno utilizará
personajes, individuos, ya lo está haciendo. Yo podría darle ahorita algunas pruebas que podríamos conversar más adelante, pero el infierno ya está usando individuos, personajes, movimientos para atacar todo lo que huele a Dios. Y cuando eso comienza a suceder, los títulos, los idiomas, las conexiones y el dinero comienzan a tener cortocircuitos, y es entonces donde los hijos de Dios tendrán que darse cuenta que si son hijos de Dios van a tener que aprender a trabajar bajo lo sobrenatural. Le dije que fuera a Jueces capítulo 2 versículo 10, porque Jueces capítulo 2 versículo 10 termina de contar la historia, o contar un capítulo, o contar una etapa muy grande del pueblo de Israel. En Jueces capítulo 2 versículo 10 se termina agarrando los últimos 100, 110, 120 años de la nación de Israel. Jueces 2:10. La nación de Israel que nace, atención, que nace sobrenaturalmente. Porque la simiente de la nación de Israel, la cual es Jacob, proviene de un hombre que aunque era millonario, que aunque era un hombre que tenía un título muy importante en la tierra donde vivía, y aunque tenía conexiones diamantes al nivel que los reyes de las tierras vecinas comían con él, no podía tener hijos. Abraham. Y la manera como Abraham procrea a su hijo Isaac es sobrenatural. El nacimiento de la nación de Israel es sobrenatural. Cómo se sostienen en la tierra del desierto y de la vida fue sobrenatural. Cayeron a Egipto, fueron prisioneros en Egipto. Egipto era un imperio mundial, de los imperios que no se han vuelto a levantar en los últimos 100, 200 años, 300 años en la tierra, quizás un poco más. Egipto era un imperio poderoso. Le comentaba a un grupo de personas a las que les predicaba ayer que en los tiempos de Moisés, una ciudad o una nación a la que se le consideraba peligrosa era una nación a la que tenía ejército. Todo pueblo que tenía ejército en los tiempos de Moisés, estamos hablando de Génesis, estamos hablando de Éxodo, estamos hablando de los tiempos de los Levíticos, estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de unos 4000 años atrás. Todo pueblo que tenía un ejército era considerado poderoso. Anote, por favor, anote, porque estos son los detalles que no leemos en la Biblia, y cuando no los leemos los pasamos por encima demasiado rápidos. Y todo pueblo que en aquel tiempo tenía ejército, atención, y lograba a grandes esfuerzos y con grandes inversiones tener por lo menos 50 carros de caballo como ejército. Entendamos entonces, como mínimo 50 jinetes, como mínimo de repente unos 20 o 40 soldados. Estamos hablando de un ejército básico de 100, 200 hombres con 50 carros de guerra. Para los tiempos de Moisés, ese pueblo era considerado un pueblo peligroso. Era considerado un pueblo poderoso. Pues escuche que cuando Israel salió de Egipto, Faraón persiguió a los israelitas nada más y nada menos que con 600 carros de guerra. 600 carros de guerra. Y dice la historia que no era todo su arsenal militar lo que Faraón envió a perseguir a los judíos. No era todo. Y eran 600 carros de guerra, donde una ciudad con 50 carros de guerra ya era considerada peligrosa. Para que usted tenga una idea, le hago esta comparación o este ejemplo, para que usted tenga una idea, el poder la palabra se resume en una sola palabra o en dos. Era prácticamente imposible.
En eso podemos resumir en dos palabras: era imposible que Israel pudiese ser libre de la opresión del imperio de los egipcios. ¿Cuál es la manera? Porque no tengo tiempo, pero tienes que entenderlo. O sea, los judíos tenían títulos. Dentro de ellos habían hombres que trabajaban con piedras, habían arquitectos, habían ingenieros. Dentro de los judíos habían hombres adinerados, dentro de los judíos habían hombres con conexiones. Era imposible. Israel no podía salir del cautiverio, pero Dios interviene. Lo sobrenatural de Dios entra en juego. 10 plagas que desbaratan el sistema militar de los egipcios. 10 plagas que destruyen todo el sistema de seguridad de los egipcios. 10 plagas que no suceden en 10 días, según entendemos cuando hemos leído la historia de los Midrash judíos. Las 10 plagas suceden en aproximadamente 7 años. Pero durante esas 10 plagas, el Señor va desbaratando el sistema egipcio que estaba en contra de su pueblo. Los israelitas salen por el desierto, llegan al mar. Estando en el mar está cerrado. Otra vez era imposible que pudiesen huir. Y de repente viene una bocanada de aire. Cuando, escuche este dato que le voy a dar, del que no voy a entrar en detalles, pero que tiene que usted saberlo, porque nos han engañado mucho con las peliculitas de Hollywood. El mar no se abrió, no era ni de día. Cuando Israel llegó al mar no era ni de día, y el mar no se abrió porque Moisés hizo las manos así. Según dice la historia bíblica correcta y verdadera, ellos llegaron al caer la tarde y el mar se abrió hasta que Moisés, juntamente con Aarón y juntamente con Josué, entraron al mar. Y dice la historia, los Midrash judíos, que hasta que tenían el agua por la boca, es cuando la brisa del Espíritu. Atención a esto. Dios siempre va a trabajar cuando ya tú no puedas. Porque mientras tú puedas, va a haber un poco de gloria para ti. Pero cuando en realidad ya tú no puedas hacer nada, es cuando Dios dice: ahora voy yo, porque no hay ninguna objeción de que quien lo hizo seré yo. El mar comienza a abrirse sobrenaturalmente. Ellos entran al desierto, tienen hambre, sobrenaturalmente cae maná. Tienen sed, sobrenaturalmente cae agua de la roca. Tienen calor, sobrenaturalmente hay una nube en el día. Tienen frío, sobrenaturalmente hay una columna de fuego. Pon atención todo lo sobrenatural que va acompañando a Israel, porque aquí Dios nos quiere dejar un mensaje. Entran a la nueva temporada, Moisés muere, una generación se queda en el desierto, llega Josué, va a entrar una nueva temporada, abre las aguas del río, nuevamente sobrenaturalmente. Llegan a la ciudad de Jericó, una ciudad que tiene una muralla de más de 10 metros de alto, por más de 7 metros de ancho, con una doble muralla de 7 metros de ancho. Imposible botar esa muralla con panderetas, imposible botar esa muralla con coritos. Es imposible sacar la guitarra y ponerse a cantar: alabaré, 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 para que una muralla de más de 10 metros por 7 metros de ancho, una más la otra, se vengan al sol y se hagan desbaratadas como se desbarató Jericó. Era imposible. Pero lo imposible para los hombres es posible para Dios. Lo sobrenatural está trabajando en la vida de los hijos de Dios. Pon atención a esta historia. Luego de ahí, Jericó es la primera ciudad conquistada. Pero Jericó sería una de 36 ciudades que Israel tendría que conquistar en los próximos 40 años. Y todas, Josué capítulo 11, versículo 16, todas las conquistaron sobrenaturalmente. Todo lo que Israel alcanzó, lo alcanzó sobrenaturalmente. Todo lo que Israel levantó, lo levantó sobrenaturalmente. Todo lo que Israel poseó, lo poseyó sobrenaturalmente. Todo lo que Israel extendió, acaparó, repartió a sus hijos estudiaron en la universidad sobrenaturalmente. Su papá empezó vendiendo 3 casas y ahora construye 4 mansiones porque Dios le está enviando los clientes de Estados Unidos, de Europa, de Alemania, de Brasil, de todo lado, para que su padre hoy pueda construir 4 mansiones y no solamente 3 casitas. Lo que un día parece ser, Jueces capítulo 2 versículo 10, lo que un día parece ser es que aquella generación que salió sobrenaturalmente, que sobrevivió sobrenaturalmente, que comió maná sobrenaturalmente,
que cruzó el río sobrenaturalmente, que botó la muralla sobrenaturalmente, que trabajaba en un express, pero que Dios lo dejó estudiar, que lo dejó ser licenciado, que lo dejó ser abogado, que hoy trabaja en la corte, que hoy trabaja en el hospital, que hoy trabaja como psicólogo, como psicóloga, como doctora. Lo que pasó con toda esta generación es que parece que un día, cuando llegaron a la zona cómoda, se les olvidó que lo que habían alcanzado lo alcanzaron sobrenaturalmente. Jueces capítulo 2 versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. ¿Cuál es toda aquella generación? La generación que alcanzó todo lo que alcanzó sobrenaturalmente. Es la generación que yo conozco. Yo pastoreo a una generación. Yo conozco hombres a los que yo pastoreo en Costa Rica, mujeres a las que yo pastoreo en Costa Rica, hombres a los que le he predicado fuera del país, en la Argentina, en Chile, en Brasil, en España, en Italia, en otras partes del mundo. Conozco personas, escuchen queridos, que lo que hoy tienen, no lo tienen porque tienen un título, no lo tienen porque son licenciados, no los tienen porque hablan otro idioma, no lo tienen porque tienen un negocio, no lo tienen porque tienen una venta de casas o una constructora o una arregladora o una rentadora o 4 carros o 7 caballos. No lo tienen por la empresa ni las conexiones, lo tienen porque un día lo sobrenatural trabajó en ellos. Porque un día lo sobrenatural les trajo recursos de donde no tenían. Y aquel hermanito que trabajaba en un abastecedor vendiendo comida, aquel hermanito que trabajaba en una ferretería repartiendo tornillos, aquel hermano que trabajaba haciendo copos, Dios le trae recursos y lo deja estudiar. Lo deja sacar bachillerato, lo deja hacerse licenciado, lo deja hacerse arquitecto, lo deja hacerse ingeniero, hombre o mujer. Hoy lo pasó del mostrador de la ferretería y lo puso en la corte, lo puso en el hospital, lo puso con su oficina, lo puso con su constructora, lo puso con sus clientes, lo puso con su cartera. Pero hoy, 10, 15, 20 años después, cuando andan con fajas Ferragamo, con pantalones un poco más finos, con unas zapatillas de cuero más elegantes, con una camisa, porque hoy trabajo todo el día en el aire acondicionado con corbata. Hoy cuando me dicen señor licenciado, doctor, abogado, hoy 10, 15, 20 años después, los hijos de estos cristianos no saben que sus padres alcanzaron lo que tienen por el favor de Dios, porque sus padres dejaron de hablarle a sus hijos lo que Dios ha hecho con ellos. Y se está levantando una generación que no conoció lo que Dios hizo en la obra de tu casa. Y se levantó, y dice, y toda aquella generación fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía la obra de Jehová, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Te pregunto, querido cristiano, tus hijos saben que la empresa que tú tienes, la tienes porque el favor de Dios está contigo. O tú le has enseñado a tus hijos, no, lo que yo tengo es porque yo soy muy trabajador, porque yo tengo títulos, porque yo soy muy ordenada, porque yo soy muy carga. Todo eso está bien, son las llaves que le dije. Pero a Israel no lo sacaron de esclavo y lo pusieron como poseedor por las 3 llaves, sino por la 4ª llave, la llave de lo sobrenatural. En este día quiero decirte, querido y querida, que si hay un mensaje que los padres cristianos han dejado de dar a sus hijos, es el mensaje de lo sobrenatural. Hoy mucho padre cristiano que se congrega en diferentes iglesias en muchas partes de Costa Rica, hombres y mujeres con títulos, con negocios, con oficinas, hombres que hoy trabajan en oficinas elegantes, en diferentes instituciones del gobierno o instituciones privadas, hombres que hoy andan en buenos carros construyendo edificios porque son ingenieros o arquitectos o doctores o psicólogos. No quiero decir solamente hay muchos títulos, digo esto como para que tengas ahí encima, dentro de tantos títulos que tenemos hoy en la iglesia cristiana. Muchos de ellos, lo que le han enseñado a sus hijos es el valor de un título, pero no el valor de la alabanza. Le han enseñado a sus hijos el valor de una conexión, pero no el valor de la adoración. Hoy muchos de estos padres
no levantan a sus hijos a orar con ellos y a adorar con ellos, porque ya lo tienen. Ya tengo el carro que quería, ya tengo la casa que quería. Hoy podemos viajar por el mundo, hoy podemos pasar. Hoy en Navidad vamos a pasear a Walt Disney, vamos a pasear a los mejores hoteles de México, vamos a pasear a los mejores hoteles de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, de Argentina. Pero se nos olvidó que quien nos puso ahí fue su favor. ¿Será que Jueces capítulo 2 versículo 10 se está repitiendo en la vida de mucho hombre y de mucha mujer actualmente? ¿Será por eso que hoy tenemos una generación de jóvenes ni soy, ni tengo, ni puedo? Hombres, muchachos de 20, de 30 años que no pueden salir adelante de debajo de las alas de su mamá o de su papá porque son autoprotegidos, porque su fe no es fuerte, porque su identidad no es fuerte, porque sus emociones no son fuertes, porque al final de cuentas esta generación que se está yendo, que somos usted y yo, esta generación ya se está yendo. Pero el día que yo me vaya, aquí quedará grabado que siempre fui un denunciante de la comodidad, que siempre fui un pastor y un profeta que te dije: nunca creas que lo que tú tienes lo tienes porque eres muy bonita, muy lindo, muy linda, hablas mucho inglés, hablas 4 idiomas, tienes 4 negocios, porque yo soy del que creo que hombres y mujeres que estamos bajo el amparo de Dios somos sustentados por la mano del Omnipotente. Que los clientes que llegan a tu empresa, por eso le dije, 3 llaves que abrirán puertas, pero una 4ª llave que sostendrá las 3 llaves. A ti no te sirve de nada tener título. Lo voy a decir esto con mucho respeto, pero tengo que ir de frente. A ti no te vale tener títulos. Yo conozco gente que tiene títulos universitarios y están en otras partes del mundo lavando platos. Pero tú tienes títulos y Dios te manda clientes. No es el título el que te manda clientes, es Dios el que te manda clientes. Yo conozco gente que tiene conexiones diamante, que ahorita está en otra parte del mundo serruchando pisos y pintando. Yo conozco gente que tiene que habla idiomas y hoy está en otra parte del mundo conduciendo un camión porque el favor de Dios no está sobre ellos. Yo conozco gente, escúcheme, porque no son los títulos, no es el negocio, no es lo que Dios, no es lo que has logrado o lo que has estado ahí, es el que está detrás dándote el favor y diciéndote: hoy te mando clientes nuevos, hoy te mando gente nueva. Haga bien lo que tiene que hacer bien. Haga bien su trabajo, haga bien su diligencia, sea responsable, sea un profesional de calidad, pero sepa que aunque usted lo haga todo bien, si usted no tuviese el favor de Dios, su negocio no funciona. Sepa que aunque usted hablase 10, 7 idiomas o 20,000 idiomas, sepa que si el favor de Dios no trabaja con usted, su negocio no trabajaría. Hoy traigo una palabra porque lo que quiero decirle con esto es que estamos en tiempos donde la situación del mundo va a comenzar a ponerse complicada. Estamos en tiempos donde la maquinaria del infierno va a comenzar a atacar a los hijos y a las hijas de Dios. Estamos en tiempos donde las 3 llaves que le acabo de hablar, los títulos, el dinero y las conexiones, no van a abrir puertas. Estamos en tiempos donde lo sobrenatural tendrá que volver a trabajar en tu vida. Vas a tener que volver como no sé si he visto la película de John Wick, va a tener que volver a ir a desenterrar las armas viejas. ¿Cuáles armas? Las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Algunos de ustedes van a tener que volver a ir a desenterrar el arma de la alabanza, el arma de la adoración, el arma del devocional con su familia, con sus hijos, aunque los mamulones tengan 20, 25, 30 años, usted va a tener que volverse a sentar y decirle: quiero recordarles algo que se nos había olvidado en esta casa. En esta casa las cosas funcionan porque tenemos la F del favor de Dios sobre nosotros. Pero el favor de Dios, atención a esto, señores, que les voy a decir. Dice la Biblia, escúcheme bien, el favor de Dios estaba sobre el pueblo de Israel que sacó de Egipto. Sí, el favor de Dios, la F del favor de Dios. Vaya conmigo en esta palabra, la F del favor de Dios. El pueblo que estaba saliendo de Egipto, el pueblo que estaba cruzando el mar, estaba bajo la F del favor de Dios. El pueblo que estaba en el desierto comiendo maná, estaba bajo la F del favor de Dios. El pueblo que estaba en el desierto tomando agua de la roca, sobrenatural, una roca dando agua. Es cuando la gente va a decir: no tiene sentido que tu negocio esté de pie. Hay monstruos, hay gigantes
a la par tuya, haciendo lo que tú haces y tu negocio está de pie. ¿Por qué? Porque tú tienes la F del favor de Dios sobre tu vida. Porque el favor de Dios hace que la roca traiga agua. El favor de Dios hacía que la nube caminara sobre ellos para que el sol no los cansara. El favor de Dios hacía que la columna de fuego caminara sobre ellos, estuviera sobre ellos para que el frío del cielo, de la madrugada y de la noche no los matara. El favor de Dios les abrió el río. El favor de Dios les botó murallas. El favor de Dios les tumbó gigantes. El favor de Dios les trajo lluvia en tiempo de sequía. El favor de Dios les trajo cosecha fuera de tiempo. Era el favor de Dios. Pero le voy a dar un dato muy tremendo, que el 99% de los evangélicos no saben. En uno de los libros de historia de los judíos, que se llama Midrash Shemot, el Midrash del Shemot, el Midrash del Éxodo, dice que más de 1 millón de judíos, cuando llegó la hora de salir de Egipto, no quisieron salir. No todo es lo que hemos visto en las películas. Las películas de Semana Santa nos tienen la fe bien jodida, porque hemos pensado que era como era la película. Nosotros los cristianos somos de cabeza tan pequeña que lo que vimos en una película pensamos que así era. Así era. Y cuando inclusive somos tan religiosos y tan de mente pequeña, que cuando Charlton Heston se murió, el Moisés de la película, hicieron los 10 mandamientos con otro Moisés, ya no nos gustó la película. Ya no nos gustó la película porque ya no era Moisés. Cuando nos cambiaron a Jesús, de las primeras Jesús, ya no nos gustó porque ya no era el Jesús que conocíamos. No, señores, de verdad que la gracia de Dios, esto será por favor, porque si fuera por esta cabeza que tenemos los evangélicos, hace rato, Padre, cierre y vámonos. Pero no es todo lo que las películas nos han contado. 1 millón de judíos se quedaron en Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Otra mentira de las películas. Porque en las películas a nosotros nos enseñaban que los israelitas eran esclavos de latigazos, ¿se acuerda? Hasta le ponían una canción. Tarán, 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 y claro, nosotros veíamos a los israelitas con ese tipo de esclavitud. La esclavitud de los israelitas que habla no, señores, es que es una ignorancia terrible. Es una fantasía. Los evangélicos vivimos en una fantasía bíblica. Los evangélicos hasta hoy se imaginan a Jesús blanco, ojos azules, pelo lacio, largo. Hoy los evangélicos se imaginan a Jesús porque el Jesús que usaban en las películas era un italiano. El 90% de los evangélicos tienen en la cabeza a un Jesús italiano. Los judíos, dice la Biblia, usted tiene que leer la Biblia con calma. Le voy a dar 3, 4 pruebas para que usted observe. Cuando Moisés saca a los que decidieron salir, no todos los que salieron iban realmente convencidos. 1 millón se quedaron. Atención, estoy hablando de la F del favor. ¿Cómo funciona la llave de lo sobrenatural? No todos los que salieron iban convencidos. ¿Cómo sé que no iban convencidos? Porque en las primeras que las cosas se puso fea, cuando tal vez el tema no sea tan propicio en el momento, pero una señal de que cuando alguien se casa contigo no está convencido es que en la primera prueba te hace un berrinche. ¿Sigo o paro?, dijo Harrigan. ¿Sigo o paro? Sigo, ¿verdad? Ellos no iban convencidos, porque cuando uno no está muy convencido, el que no está muy convencido no aguanta nada. No aguanta nada.
está buscando, el que no está convencido, está buscando la primer crisis. ¿Para qué? Para jalar. Y vea usted que la gran parte de los judíos estaban siempre buscando el pelo en la sopa. ¿Sí? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No era ese su reclamo? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ojo, anote, no teníamos nosotros en Egipto ollas de carne para comer hasta saciarnos. Eran esclavos, pero tenían ollas de carne, comían ollas de carne. No era el guacho ese que usted, no era un cucarachero que literal. 2. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para que nuestro ganado muriera de sed. Nuestro ganado. Yo no sé cuántos me están viendo hoy en este programa, pero no sé cuántos de los que me están viendo tienen 2, 3, 4, 5 cabecitas de ganado. Hermano, si ni una motoguadaña tiene más de uno ahí en la casa. ¿Ah? Con costo tiene 4 sarnosos ahí, 3 perros mal cuidados, ahí 3 rencos, el otro lleno de sarna, un gato ahí hecho una desgracia. Nos sacaste para que nuestro ganado se muriera de sed. Comían ollas de carne hasta saciarse. Tenían ganado allá. Ojo a la cuarta. La tercera. Ya estamos hartos de comer maná. Allá en Egipto comíamos carne. ¿Será que este Dios que nos sacó nos puede dar carne también? ¡Wow! My God, hermano, esto está fuerte. O sea, ellos están diciendo, el estilo de vida que nosotros teníamos en Egipto nos daba para comer ollas de carne. Teníamos ganado, no padecíamos de sed y comíamos carne. Llegan a decirle a Moisés, estamos hartos de comer maná. Maná era una comida sobrenatural. Los que comían maná no envejecían ni se enfermaban. Y están comiendo una comida que todos quisiéramos estar comiendo. Y dijeron, ¿será que este Dios que nos sacó de allá también nos da carne? Por eso Dios les mandó codornices. Y dice la Biblia que Dios los escuchó y les dijo, les voy a mandar codornices hasta que se les salga por la boca lo que están comiendo. Estaba harto. Ahí fue cuando ella Dios le dijo, no, yo estoy harto, no, yo aquí voy a mandar. Y que Moisés le dijo, no los mate porque ¿qué van a decir? Que yo los saqué de Egipto y no los mataba. Comían olla de carne, tenían ganados. Y la cuarta, cuando Dios le dice a Moisés, dile a los de mi pueblo que pongan la sangre del cordero sobre los dinteles de las puertas de sus casas. O sea, no estaban en barracas, no estaban en celdas como cuando Hitler los tomó y los ponía 200 en una celda. Dice, pongan la sangre en los dinteles de las puertas de sus casas. No alquilaban, tenían casa propia. Tenían casa propia, tenían ganado, comían bien, vivían bien. ¿De qué eran esclavos entonces los judíos? Eran esclavos de un estilo de vida. Porque Faraón es un estilo de vida. Egipto es un estilo de vida. Los judíos, hay una palabra para esto. Cuando pasas muchos años en una cultura, tú te vuelves parte de esa cultura. Y los judíos ¿cuál será la palabra? Se habían hecho egipcios. Se habían culturalizado. Vivían como egipcios. Ellos trabajaban duro desde la mañana hasta la noche. Atención, esa era la esclavitud de los egipcios. Trabajaban duro desde la mañana hasta la noche construyendo las grandes edificaciones de Faraón para tener una buena casa, para tener un carro, para tener comida, para poder pasear, para tener para tener un caballo, para tener una moto, un cuadraciclo.
¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando le dijo, ve y saca a mi pueblo de Egipto y llévalos al desierto? ¿A qué les dijo que lo llevara? Para que lo adoraran. Ve y saca a mi pueblo y llévalos al desierto para que me adoren. ¿Por qué dice eso? Porque los judíos habían dejado de adorar. Los judíos se habían olvidado de congregarse. Porque a mí no me sostiene Dios, a mí me sostiene Egipto. Porque a mí me sostiene el trabajo que yo tengo, porque a mí me sostiene un título, porque a mí me sostiene una empresa, porque yo trabajo, mira la que pegué una contratación grande para hacerle el palacio de vacaciones a Faraón. ¡Wow! Y hermano, ¿qué? ¿Va a venir al culto? No, ya no tengo tiempo. No es que, pues primero que tengo que trabajar día y noche allá, toda la semana. Y después, papi, que los días que me quedan libres los tengo que agarrar para descansar, porque yo tengo que descansar con la familia. Porque como Dios no es mi fuente de entrada, como Dios no es el que me da de comer, como Dios no es el que sostiene mi casa, yo le voy a dedicar mi semana a mi fuente de bendición, mi trabajo. Y el fin de semana se lo voy a dedicar a mi vida, porque yo no tengo que ir al culto, yo no tengo que ir al templo, yo no tengo que alabar, yo no tengo que hagan eso los que necesitan, ya yo no necesito. Los judíos eran esclavos de un estilo de vida, que los llevó a vivir una vida cómoda, pero esclava. Y cuando Moisés les dice, hay que irnos para el desierto, hay que dejar todo botado, ellos dijeron, las casas, los contratos, el estilo de vida, ¿sí? ¿Y para qué nos vamos a ir? Para adorar a Dios. Sea más serio, hermano, para adorar a Dios. ¿Sí? Y usted ve que yo necesito a Dios en algo en mi vida. Escúcheme, con esto termino. El favor de Dios funcionó con los que caminaban debajo de la nube, aunque estaban a regañadientes, aunque a veces querían caminar y a veces no. Pero mientras caminaron bajo la nube, el favor funcionó con ellos, porque le voy a terminar de contar la historia. Más de 1 millón de judíos se quedaron a vivir en Egipto. Midrash, búsquelo, lo puede buscar en internet, libro de Shemot, Midrash de Shemot. Más de 1 millón de judíos se quedaron a vivir en Egipto porque no vieron ninguna necesidad de tener que salir. Cuando Faraón va con su pueblo a perseguir a los judíos y caen muertos en el mar, sepultados por la mano de Dios, quedó un grupo vivo de egipcios, y esos egipcios se devolvieron a Egipto. Egipto no dejó de ser un imperio, no murió ahí. Egipto todavía siguió unos años más. Se devolvieron a Egipto, y como suele pasar en todo imperio, muerto el rey, viva el rey. El nuevo faraón que se levantó, libro de Midrash, no lo cuento yo, esta historia que le estoy contando no es una historia cristiana, es una historia judía. No se la estoy contando yo, es la historia que los judíos cuentan. Cuando el nuevo faraón se levantó y se dio cuenta que todas las calamidades que habían venido fue por culpa de los judíos flojos. Escúchame, cuando un cristiano se rehúsa a alabar a Dios, maldice su casa y maldice su territorio. Cuando el faraón se da cuenta que todas las plagas que vinieron fue por culpa de los judíos, y que el ejército y que su faraón murió en el mar por culpa de los judíos, dice el Midrash que mandó, porque recuerde que le dije que no todo el ejército que se envió era el ejército que tenía. Envió al ejército a todas las casas de los judíos en Egipto. ¿Y sabe qué hizo? Los asesinó a todos. A ellos, a sus esposas y a sus hijos. Les quitó sus bienes y se los entregó a los egipcios. Porque el que pone la esperanza en un negocio, un día ese negocio lo matará. Porque el que pone la esperanza en su título, un día ese título te quitará la familia y te quitará los hijos. Porque el que pone la esperanza en el dinero, un día ese dinero se llevará tu casa, tus sueños y tu vida. En el desierto no siempre es mejor. Se sufre, hay crisis, pero estás bajo el favor de Dios.
Y mientras estaban bajo el favor de Dios, nadie les pudo hacer frente. Y mientras estuvieron bajo el favor de Dios, crecieron, se ensancharon, conquistaron, crecieron, hicieron casas y el mundo no los podía tocar. Estamos en una época donde Satanás viene de nuevo en contra de los hijos de Dios. Y solo estaremos de pie los que, a pesar de que el desierto sea caliente, seguimos caminando bajo la nube de la alabanza, de la adoración, del servicio, del congregarnos, del estar ahí, aunque no sea fácil. Algunos se quedarán de camino, pero si usted es un hombre y una mujer entendida en este día, se dará cuenta que es mejor estar bajo la nube que bajo el amparo de Egipto. Se dará cuenta que es mejor vivir en el desierto bajo el favor de Dios que no en una gran mansión bajo el favor del narcolavado. Se dará cuenta un día, usted se dará cuenta un día. Déjenlos que tiren plata en la cantina, déjenlos que tiren plata en el bar, déjenlos que tiren plata. Hablamos dentro de 10 años. Una cosa es tener plata 3 años. No lo voy a decir por alardear, lo voy a decir por dar testimonio. Otra cosa es estar favorecido por Dios 20 años y seguir de pie. Porque yo conozco unos que han tenido dinero 3, 4 años y tiran plata y compran coches y tiran para acá. Hoy no están. Pero los que estamos bajo el favor de Dios, seguimos de pie y seguimos avanzando. No solamente nosotros, nuestras familias y nuestros hijos. Y estaremos aquí mientras sigamos bajo la nube de su palabra. Medita esta palabra, porque vienen días donde todas las llaves que tienes suman, pero estarás de pie y seguirás adelante bajo la cuarta llave, la llave de lo sobrenatural.